Amén. Y lo voy a estar leyendo en la versión Reina Valera. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 13. Amén. Y dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Pueden tomar asiento. Antes de iniciar, quiero que nos imaginemos algo. Imaginemos todos que fuimos seleccionados para competir en las Olimpiadas. Imagínense en su carrera, en su deporte favorito, fue seleccionado para las Olimpiadas. Y vamos a pensar en dos escenarios. En el primero, estamos listos, tenemos nuestro equipo, nos patrocina la mejor marca de zapatillas, la mejor marca de vestuario de entrenamiento. De apariencia nos vemos como deportistas, pero no entrenamos ni un solo día. En el segundo escenario, estamos listos, entrenamos constantemente, pero no tenemos calzado. Nos vamos a competir descalzos y nos vamos a competir con ropa casual. No tenemos el equipo. ¿Qué pasa en el primer escenario? ¿Qué pasaría con todo el equipo, pero no entrené ni un día? No resistiríamos. Y en el segundo escenario, ante cualquier golpe o caída, probablemente quedaríamos fuera de la competencia. ¿Y por qué les pido imaginar estos escenarios? Porque hoy comenzamos una nueva serie, como nos decía nuestra hermana Christopher, que es la armadura de Dios. Amén. Y en esta carrera de la fe, en esta batalla, nosotros necesitamos fuerza, necesitamos entrenamiento, pero también necesitamos el equipo adecuado. Este nuevo tiempo que Dios nos permite comenzar es una temporada en la que nosotros podemos reflexionar cómo está nuestro equipo. Como decía nuestro hermano al inicio, si es que tenemos la pelota, ¿sabemos ocupar la pelota? Que justamente decía como estamos muy conectados, porque también iba a hacer alusión al entrenamiento. Lo mismo pensaba, si yo tuviese el instrumento pero no sé tocarlo, no me sirve de nada. Entonces, este tiempo va a ser un tiempo para reflexionar si es que tengo el equipo completo, si es que tengo la armadura completa, cómo está también mi fortaleza, cómo está mi entrenamiento y examinar si eso está a la altura de la batalla. Así que dispongamos todos aquí nuestro corazón para permitirnos ser expuestos ante la palabra de Dios mediante el Espíritu Santo. Que sea un tiempo de gozo en su palabra y que sea un tiempo de ser examinados y de ser transformados. Amén. Y la primera pregunta que nos vamos a hacer es: ¿para qué estamos preparándonos? ¿Para qué nos preparamos? ¿Para qué estamos entrenando? Y en estos 3 versículos que nosotros leíamos, nos encontramos con 3 mandatos que Dios nos da como cristianos. Fortalezcanse, vístanse y tomen. Fortalecerse, vestirse y tomar. Esos son 3 imperativos que Dios nos da. Y Pablo inicia esta sección diciendo por lo demás. Es decir, esto está muy al final de la carta porque Pablo ya ha dado todos los fundamentos de cómo ser cristiano, del caminar cristiano. Entonces ahora Pablo nos dice, bueno, pónganse a caminar, pónganse a pelear la batalla. Pero vamos a invertir un poquito el orden de estos versículos porque antes de entender qué significa fortalecerse, vestirse o saber lo que debemos tomar, necesitamos entender por qué hacemos esto. ¿Para qué usamos esta fuerza? ¿O por qué en realidad se decidió estudiar sobre la armadura de Dios para que esto nos haga sentido? Entonces, ¿para qué estamos entrenando? Dios le dio a la iglesia un llamado. Él trajo luz, trajo salvación para que nosotros sigamos pregonando el Evangelio. Y esta es la razón por la que nosotros nos movemos, por la que vivimos. Pero va a haber alguien que hace todo lo posible para detener esta misión, y que es Satanás. Y él constantemente va a atacar a la iglesia como colectivo y a nosotros como persona individual. Y nos va a intimidar. Por eso
Pablo escribe en los versículos 11 y 12, dice en la versión TLA, dice, protéjanse con la armadura que Dios les ha dado y van a resistir los ataques del diablo. Y dice, porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Entonces, para esto es la armadura. Y Pablo usa una variedad de términos para referirse a nuestros enemigos espirituales. Son de distintos niveles, de rangos diferentes, pero todos tienen el mismo objetivo, que es derribar al cristiano del lugar de firmeza. Y al final del día es irrelevante si nos enfrentamos a hueste, a potestad, a poder, porque finalmente es un poder de las tinieblas. Colectivamente todos estos son miembros de huestes espirituales de regiones celestes, pero son un ejército espiritual que Satanás organiza y que él lidera. Y estas fuerzas tienen poder, sí, pero tienen un límite. Y lo veíamos en Romanos 8, cuando estudiábamos este libro. ¿Qué nos dice Romanos 8:38? Que los principados no pueden apartarnos del amor de Dios. Amén. Entonces están limitados. Colosenses, en el capítulo 1, también nos dice que Dios mismo crea a los principados y a las potestades. Y también nos recuerda que Él es la cabeza de todo principado. Amén. Por lo tanto, Dios tiene un propósito al permitir que estas obren. Pero vivimos, mientras estas sigan obrando, mientras Dios no les ponga un alto, vamos a vivir en una constante guerra espiritual que no se puede negar. Y que debemos también ver desde una visión espiritual, divina, porque el diablo no nos va a aparecer de esa forma de caricatura que la sociedad nos armó. Amén. Que incluso a muchos les parece graciosa, pero esa figura no causa temor. Y él no es así, sino que el diablo diseña todo nuestro entorno para destruirnos de forma sutil, incluso sin que nos demos cuenta. Y vamos a ver 3 cualidades del diablo. Primero, él es padre de mentira. Juan 8:44 dice, él ha sido asesino desde el principio. Siempre ha odiado la verdad porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Amén. Satanás es muy estratégico porque él nunca nos va a tentar con males obvios directamente, sino que él siempre va a presentar verdades a medias. Así. Y siempre va a normalizar el pecado a través de la repetición. ¿Cómo lo hace? Introduciendo a través de nuestros ojos, a través de nuestros oídos, una cultura que no se adecua a la cultura de Dios. ¿Qué utiliza? Utiliza las canciones, utiliza los medios, utiliza el entretenimiento. Entonces, lo que antes yo llamo pecado a ciegas, hoy puede que me parezca aceptable e incluso hasta lo deseo. Y vamos a ver posteriormente un ejemplo de eso muy práctico. Otra cualidad que tiene este ser es que es acusador. Apocalipsis 12:10 dice que él es el acusador de día y de noche. Y él no solamente utiliza los medios, él nos acusa. Él recuerda las fallas, los pecados pasados. Y es muy distinto a lo que hace el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos convence de pecado, Amén. ¿pero para qué? Para guiarnos hacia el arrepentimiento. Amén. Pero Satanás nos acusa para generar culpa, para generar vergüenza, para que nosotros nos aislemos, para que nos sintamos tan avergonzados que no vengamos a la iglesia. Y una última cualidad, y que es muy importante y que la vemos hoy, en 2 Corintios 11:14 dice, aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Y eso lo vuelve atractivo. Pareciera que es bueno. ¿Y qué pasa? Que hace que nosotros vivamos en tibieza. Y él va a estar encantado. Porque aún sin que nosotros cometamos quizás pecados terribles, visibles, vamos a seguir siendo tibios y vamos a estar distanciados de Dios por la rutina, por la búsqueda de otros placeres. Porque el diablo genera constantemente vías de escape para el ser humano que le va a proporcionar lo que tanto buscamos, que es ser felices. El ser humano busca constantemente ser feliz. ¿Y cómo lo hace? A través de adicciones que nos vuelven dependientes, como las redes sociales. Las redes sociales no están controladas por Dios. Dios podría gobernar las redes sociales, pero el ser humano que está aún en tinieblas la está controlando.
está también a través de la pornografía, está también a través de sustancias. Y eso nos vuelve dependientes y nos genera esta falsa sensación de felicidad. ¿Cómo lo vemos en términos prácticos? ¿Cómo hemos introducido estos ataques en nuestra cotidianidad? Traje 3 ejemplos. Y el primero lo vemos en el trabajo. ¿Qué pasa en el trabajo? Que puede que estemos en una trampa muy cotidiana en que Satanás nunca nos va a decir directamente, oye, róbate un banco. Nunca. Nunca. O quizá, bueno, hay personas que roban derechamente, pero para quienes estamos en esta batalla espiritual, no se nos va a pasar por la mente robar un banco. Pero ¿qué va a pasar? Que vamos a estar en el trabajo y quizás él nos va a susurrar, oye, no pasa nada si inflas un poquito los informes. No pasa nada si ocultas esta información, porque si no ocultas esta información, le van a dar el ascenso a otra persona. O, mira, te pagan tan poco que si llegas tarde, da lo mismo, como compénsalo. ¿Y qué pasa? Que esas faltitas menores, cuando nosotros escuchamos estos ataques, que no vienen necesariamente como de esta figura que nosotros hablamos, sino que a veces vienen de otras personas que nos alientan desde esa voz de las tinieblas. Y esas faltas menores que hacen que nosotros nos acostumbremos a ser deshonestos y nos acostumbramos a vivir ese testimonio. Otro ejemplo lo vemos a través del teléfono. La verdad que nos dice la sociedad hoy es que tenemos derecho a descansar, tenemos derecho a distraernos, pero ¿qué pasa? Que el algoritmo de todas las redes sociales también está diseñado para dejarnos atrapados ahí. El algoritmo se diseña para que yo le dé like a un video, me aparecen 1000 más de esos. Yo me quedo más de 10 segundos, me aparecen 1000 más de esos. Entonces, todas las plataformas digitales están controladas para tener al ser humano ahí, metido. Entonces, nosotros podemos pensar mucho, yo creo que hemos caído en abrir el celular, decir como ya, un ratito. Y pasan 2 horas. Pasan 2 horas de que no nos paramos. Y el problema de eso no es solo la pérdida de tiempo, sino que es lo que consumimos. Porque a veces consumimos quizás humor en doble sentido, consumimos chisme, farándula que no nos edifica, o consumimos contenido sugestivo, contenido subido de tono. Entonces todo eso está diseñado para que no salgamos de ahí. Y cuando cerramos las aplicaciones tenemos otra consecuencia, que no solamente nuestra mente se llenó de lo incorrecto, sino que no tenemos energía, ya no tenemos ganas, porque la mente se drena, eso también genera cansancio. ¿Y qué va a pasar? ¿Me van a dar ganas de leer la Biblia después de eso? No. ¿Por qué? Porque mi cerebro ya está lleno de una dopamina rápida. Entonces el video a mí me genera como esta felicidad así, pero leer la Biblia no me genera la dopamina tan rápido, por mucho que yo diga amar a Dios. Orar quizás me va a dar sueño. Entonces la mente queda agotada y no me va a quedar energía para orar, para estar con mi familia, para lo bueno, para lo que Dios me ha creado. Amén. Y luego también lo vemos en el manejo del dinero. Hoy se escucha mucho como decir, me lo merezco, me voy a comprar. Y eso que ha generado, en Chile tenemos una sociedad que está sobreendeudada. Lamentablemente también es por un modelo de mercado que los sueldos no se ajustan a la realidad que vive el chileno, sí. Pero también tenemos oportunidades de ser ordenados. Y el problema es que a veces aparece algo que no necesitamos, decimos, bueno, pero me lo compro en cuotas. Y llega una oportunidad quizás de ser generoso, de ser bondadoso, que quizás ahí quizás va a presentar la oportunidad de que un hermano esté con necesidad financiera y vamos a decir, no puedo. Pero ese objeto que no necesitamos lo pagamos en cuota. Y esos son ejemplos muy prácticos de cómo nuestro corazón tiene o no bondad, de examinar si nuestro corazón tiene o no bondad, porque pasa que el que tiene avaricia en su corazón, eso no llega de un día para otro, eso llega como un estilo de vida de autocomplacencia. Entonces, estos son solo algunos ejemplos muy cotidianos, porque hay situaciones quizás de más dificultad que tienen consecuencias más graves, y para resistir, para hacer frente, para pelear la batalla, necesitamos cumplir primero estos 3 mandatos: fortalecernos, vestirnos y tomar la armadura. Primero, la palabra nos habla de 2 componentes: fortalecerse y segundo, vestirse. Y estos tienen ambos un grado de importancia, no podemos descuidar ninguno de los dos, porque pensemos, si nos toman a nosotros siendo débiles,
y apenas manteniéndonos en pie. Y nos colocan la mejor armadura, que lógicamente va a ser muy pesada. ¿Vamos a ser soldados eficaces? No, nos van a derrotar. Por eso el combate cristiano no comienza con la armadura, comienza con fortalecerse. Y antes de enviar a un atleta a competir, antes de entregarle un arma a un soldado, pasa por entrenamientos básicos. Y el propósito de este entrenamiento justamente es desarrollar fuerza. Cristo tiene a disposición sus mejores armas, pero primero tiene que asegurarse de que nosotros seamos fuertes y que podamos usar lo que Él nos da. Entonces primero veamos fortalecerse. Para cumplir este mandato tenemos que leer el mandato completo, porque dice, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo obtenemos esta fuerza? No la obtenemos diciéndolo 1000 veces hasta que esto pase. La fuerza es un poder inherente. Nosotros cuando vemos a una persona musculosa, por ejemplo, sabemos que la persona es fuerte, aunque no ocupe su fuerza en el momento. Y el poder es la fuerza en ejercicio. Cuando la persona musculosa sostiene algo pesado, está ejerciendo su poder. Dios tiene muchísima reserva de fuerza para usarla en nuestra vida diaria, pero la fuerza no obra en nosotros de una forma pasiva. El poder de Dios trabaja en nosotros cuando confiamos y actuamos. Es decir, soy fuerte, pero también ejerzo esa fuerza en el poder de Dios. Porque perfectamente nosotros podemos confiar y no actuar. También podemos actuar sin depender de Dios. Y ambas cosas están mal, porque necesitamos confiar y actuar. Y hay un autor que se llama Lloyd Jones, que escribe formas en las que los cristianos desperdiciamos esta fuerza. Y lo asimila a cuando llenamos un balde que tiene agujeros. Y lo llenamos de agua, pero tiene agujeros, entonces se está yendo toda el agua por debajo. Y él nombra cosas muy prácticas, que, por ejemplo, comprometerse con demasiadas cosas, la discusión constante, la pereza, demasiado tiempo con compañía equivocada, amor por el dinero, el deseo de imagen, el yugo desigual, entretenimiento desagradable. Y él finaliza diciendo que nosotros, si leemos esa lista, que puede ser larguísima, podemos saber al examinarnos a nosotros mismos si nuestra fuerza está aumentando o está disminuyendo. Ante esto hay 3 puntos de vista que puede que habiten hoy en nosotros. La primera frase que puede que esté en nosotros es: yo tengo que hacer todo. Como decía Vale en su oración, que la escuchaba, ella decía, a veces nosotros intentamos ganarnos la salvación. Y actuamos así, diciendo yo hago todo. No lo decimos, pero lo hacemos en la práctica. Y la segunda forma es decir, ya, yo no tengo que hacer nada, porque Dios lo hace todo. Y hay otra frase también, que es decir, bueno, yo hago lo que puedo y Dios me va a ayudar con el resto. ¿Creen que alguna de estas 3 esté bien? Ninguna. No, porque cuando hacemos todo, ¿qué pasa? Nos agotamos. Eso es muy importante, y orar en ese sentido que oraba Vale, de recordarnos que no tenemos que ganarnos nada. ¿Por qué? Porque además el peligro de eso es que nos lleva a la autosuficiencia. Y aquí nadie es salvo por su propia fuerza. Amén. Y pasa que después cuando obtenemos un logro, creemos que fuimos nosotros nomás. Y fue Cristo. Amén. Amén. Cuando estamos en el pensamiento de decir, bueno, yo no tengo que hacer nada, ¿qué pasa? Que eso nos lleva a la pereza, a la pasividad espiritual. Y cuando pensamos, bueno, yo voy a hacer lo que puedo y Dios me ayuda con el resto, también es incorrecto, porque está reduciendo a Dios a un complemento. Entonces, ¿cuál es el enfoque correcto? Es confiar por fe en el poder de Dios, y desde esa posición de confianza me pongo a trabajar. ¿Y por qué el autor mencionaba que estas cosas son como fugas de fuerza? Porque para ser fuertes necesito disciplina. Lo que hace poquito estudiamos, que nos decía nuestro hermano Vladimir, los deportistas se ejercitan todos los días. Entonces, si yo entreno un día y luego dejo eso, no voy a tener fuerza. Dios puede darnos fuerza, pero no va a servir si descuidamos la disciplina. Y por eso lo comparamos con el balde lleno de agujeros, porque mediante esos agujeros se nos está escapando la fuerza.
a través de distracciones. Y este equilibrio correcto entre confiar y actuar lo vemos fuertemente plasmado en una batalla del Antiguo Testamento. No sé si se les ocurre una de las muchas batallas del Antiguo Testamento. Pero vamos a leer una que está en el primer libro de Samuel, capítulo 17. Y lo voy a estar leyendo en la versión en NTV. Y es la batalla entre David y Goliat. Yo la voy a estar parafraseando un poquito para ir recordándola y la vamos a revisar. Vamos a repasar desde el versículo 32 al 37. Y la voy a contar así un poquito parafraseada para ir imaginándonos. Todo inicia en este pasaje, dice David, mata a Goliat. Saúl le dice, David le dice a Saúl, no se preocupe, rey, yo voy a pelear contra Goliat. Bueno, recordamos igual, no contextualicé nada, pero Saúl es el rey de esta época, David era el pastor de ovejas, él le tocaba el instrumento al rey, no era rey aún, era un humilde muchacho, era un adolescente en esta época, y el pueblo de Israel estaba siendo perseguido ahora por gigantes. Goliat es un gigante. Ahora sí, entonces estábamos en este problema, el pueblo no sabía qué hacer, y David llega, un muchachito delgadito, imaginemos, no sé, como el león o como Diego, y le dice al rey, no se preocupe, rey, yo voy a pelear. Y Saúl le dice, no seas ridículo, ¿cómo tú vas a ir a pelear si eres un muchacho? Y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Y David insiste, y pensemos bien en lo que David recuerda, porque él le dice, pero rey, yo cuidé las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Y si el animal me ataca, lo tomo a la quijada y lo golpeo hasta matar. Le dice, yo lo he hecho con leones, lo he hecho con osos, y lo voy a hacer con este filisteo. Él tenía mucha fe. Y él dice, porque desafió al Dios de los ejércitos. El mismo Señor dice que me rescató de las garras del león y del oso, me va a rescatar de este filisteo. Amén. Entonces Saúl ya dice, bueno, que el Señor esté contigo. Si nosotros viéramos a David, hubiésemos pensado lo mismo que Saúl. No lo podemos juzgar porque probablemente hubiésemos dicho que iba a ganar y sigue un chiquitito. ¿Y por qué pensamos esto? Porque él no estaba calificado por su edad, por su tamaño, por su inexperiencia. Y eso me gusta mucho porque a veces nosotros acá en la tierra batallamos mucho por ser calificados frente a la sociedad. El otro día le decía a la Vale, tenía una crisis porque le decía, Vale, me siento tan fea. ¿Y qué importa? Pero en esos momentos en que uno se ve tan sumergido por la sociedad, de estar a la altura de los estándares de las mujeres, de ser lindas, o en el trabajo, de ser calificados profesionalmente. La sociedad siempre está exigiendo de nosotros requisitos externos, pero para calificar ante Dios, todos esos requisitos pierden completamente su importancia. Así es. Y Saúl veía esta batalla en términos puramente externos. No estaba viendo lo espiritual de la batalla. David le dice, era un león, era un oso, yo lo mataba. Dios preparó a David para esta batalla. Cuando él era un pastor. Un león atacaba a la oveja, David se enfrentaba. Un oso atacaba a la oveja, David se enfrentaba. Durante todo ese tiempo, Dios preparó a David para luchar contra Goliat. ¿Cuánto tiempo se preparó David? Toda la vida. Pero lo mejor es ver cómo David entendió que su vida le sirvió para ese momento, porque él trae a memoria, dice, bueno, pero si yo ya he peleado toda mi vida, Dios me preparó. La preparación que Dios nos da para nuestra fortaleza no se dan cosas extraordinarias, o sea, en este momento, en este tiempo de su vida, desde que usted nació, lo está preparando para todo lo que tiene que vivir. Amén. Una situación que no entiende el año 2020, quizá el 2025 la va a entender. Lo que está viviendo este año, el 2030 lo vamos a entender. Porque así es Dios. Estamos siendo entrenados constantemente. Amén. Y es muy importante porque este es generalmente el patrón de preparación que tiene Dios. Él nos llama a ser fieles donde estamos y luego ocupa esa fidelidad para lograr cosas mucho más grandes. Amén. Me pasaba recientemente.
que estaba viviendo una situación que no comprendía cuando estaba en Santiago con Seba y no entendía y me afligía mucho. Y luego llego a Temuco, me junto con una amiga que llegó de Suiza, que es Gloria, que algunos la conocen, y me cuenta la situación que ella estaba viviendo y yo la escucho y dije, no puedo creer, porque es exactamente lo que ya me había pasado hace muy poco. Y le dije, Gloria, como todo lo que me cuentas lo viví hace muy poquito y como que ya pude hacer el ejercicio y la palabra vino y todo, y le expliqué y le pude entregar una palabra, porque Dios ya me había hablado antes, y le dije, quizás el sufrimiento que tuve fue solamente para poder hablarte a ti. Y así pasa a veces. Pues me acuerdo mucho de la predicación de la resurrección de Lázaro, porque al final de ese pasaje se preguntan como, ¿y para qué era este milagro? ¿Para resucitarlo? ¿Para fortalecer la fe de Lázaro? Y no. Era para todos, era para que todos creyeran, era para las hermanas. Entonces lo que nosotros vivimos no es solamente para que nosotros lo entendamos después, es para también bendecir a otras vidas. Es para que en nuestro sufrimiento nosotros aprendamos y después Dios nos va a encontrar con personas que están viviendo lo mismo. Y nosotros le vamos a decir, bueno, yo ya lo viví, Dios fue fiel y va a ser fiel contigo. Amén. Amén. Si David hubiera huido atemorizado del león, del oso, nunca hubiese estado listo para pelear contra Goliat. Pero Dios fue fiel en ese entonces y Dios va a ser fiel ahora. Amén. Cuando David era un pastor que enfrentaba leones y osos, yo creo que él nunca tuvo idea de que iba a ser entrenado para enfrentar a un gigante. Pero quiero que nosotros pensemos en eso, porque quizás ahora estamos siendo pastores de ovejas. Y quizás nos toque más adelante enfrentarnos a un gigante. Y pasa que en medio de esa preparación nosotros rara vez vemos cómo Dios va a usar eso. Pero David puede mirar hacia atrás y puede saber que ese Dios que lo libró antes también lo va a librar ahora. Pero es muy difícil, porque en el momento de preparación nosotros no lo vemos. Y por eso quiero alentar a todos, incluyéndome, a no esperar a ejercer la fuerza para creer en Dios, sino a confiar mientras nada suceda. A confiar en la tranquilidad. Cuando está todo tranquilo, cuando parece que no hay problema, porque de repente va a venir el problema. Cuando no tenemos que ocupar el entrenamiento. ¿Y qué pasa aquí? David era fuerte espiritualmente y él no esperó de una forma pasiva a que algo extraordinario sucediera. Él confió y desde esa posición actuó. El segundo elemento que nosotros tenemos es vestirnos. Pero es vestirnos solamente, es vestirnos de la armadura de Dios. Cuando nosotros entrenamos en lo cotidiano, a veces puede que estemos incompletos, puede que no tengamos todas las cosas. Quizás tenemos las zapatillas, o la ropa, o tenemos el casco, pero no tenemos la rodillera. Pero Dios, en cambio, nos entrega un equipo completo. Él pone a disposición todo. Y Él nos envía a la batalla con todo lo que necesitamos. Porque esta no es una armadura cualquiera, es la armadura de Dios, dice la palabra. Y tiene un propósito estratégico, que es estar firmes contra los ataques del diablo. Y la fuerza que Dios nos da se expresa justamente al estar firme. Los planes de Satanás se reducen completamente porque estamos vestidos en el poder de Dios. Y Dios nunca usa palabras al azar. Cuando Él nos pide vestirnos, no lo hace solamente en esta sección de la Biblia. Él reiteradamente nos pide, vístanse de esto, revístanse. De hecho, David leía un pasaje que más abajo dice, revístanse. Pónganse, decía lo que leía David, pónganse la armadura divina. ¿Y por qué? Porque la vestimenta comunica identidad. A través de prendas, a través de colores, accesorios, nosotros expresamos qué nos gusta, quiénes somos, expresamos a dónde pertenecemos. Y sin necesidad de usar palabras. Por ejemplo, si yo viniera aquí vestida de gala, sería extraño, porque no es la ocasión. Si nosotros vamos a un matrimonio, nos vestimos de etiqueta. Si vamos a trabajar y somos constructores, nos vestimos de constructor. Y así, en la salud, en puestos administrativos. Entonces Dios nos dice reiteradamente, vístanse, porque esto tiene que formar parte de nuestra identidad. Su carácter tiene que ser lo que nos define visiblemente ante el mundo. Vamos a leer Colosenses capítulo 3, versículo 12. Dice,
Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Aquí recordamos un poco el fruto del Espíritu Santo. Amén. Y el versículo 14 dice, sobre todo vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Romanos 13, que es el capítulo que leía David, el versículo 14, dice, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo. Y Proverbios 31, 25, cuando habla de la mujer virtuosa, dice, está vestida de fortaleza y dignidad. El denominador común de estos pasajes es que no hablan de telas, no hablan de colores. ¿Qué hablan? Hablan de virtudes. Amén. Hablan del corazón. Hablan de justamente las virtudes alineadas con el fruto del Espíritu Santo. Amén. Así como la ropa nos envuelve, Dios nos dice que su corazón esté envuelto por esas virtudes. Que nuestro carácter cristiano esté a flor de piel. Y que repasemos esto. Él nos dice, vístanse de amor, vístanse de bondad, vístanse de humildad. Y nuevamente nos recuerda, tu apariencia no me importa en absoluto. Cómo te veas no me importa en absoluto. ¿Qué nos dice? Vístanse con la presencia del Señor Jesucristo, de fortaleza y de dignidad. Amén. Amén. A Dios le importa más la exhibición de un carácter, de un corazón transformado, que la apariencia externa. Amén. Y en Efesios hablamos de una vestidura mucho más especial, porque Dios nos habla de una armadura. Y si necesitamos una armadura es porque estamos en una batalla, en una guerra. Amén. Y necesitamos esta vestimenta especial. Entonces vamos a seguir con esta historia de David. En el versículo 38, Saúl le da a David su armadura. Le da un casco, le da una corta de malla, y David se los pone, se ciñe la espalda y prueba a dar unos pasitos a ver cómo le queda. Y le dice, no, yo no puedo andar con esto. No estoy acostumbrado a usarlo. Y se lo saca. Y toma 5 piedras, las mete en su bolsita de pastor, y luego, armado únicamente con su vara y con su honda, comienza a cruzar el valle. Pero va sin armadura física. Saúl viste a David con su ropa. Saúl estaba aún en lo natural. Estaba en la carne, él no veía lo espiritual, estaba en las cosas externas. Entonces dice, bueno, si este niño va a enfrentar a Goliat, va a necesitar la mejor armadura. Le pasa la armadura del rey. Pero esa armadura es inútil sin fortaleza espiritual. Y es lo que David tenía. Él intenta vestir a David con su armadura, pero no funciona. Y no funciona porque físicamente no le queda. Era grande, no se podía mover, y tampoco le quedaba espiritualmente a David. David tuvo que renunciar a la armadura de Saúl y decir, yo no voy a pelear con la armadura de un hombre, voy a pelear con la armadura de Dios. Amén. Y llega el momento, versículo 41 en adelante, Goliat camina hacia David con su escudero. Aquí físicamente vemos 2 contra 1 porque David va solito, y dice que mira con desdén al muchacho y le dice, ¿soy acaso un perro para que vengas contra mí con un palo? Y dice, y maldijo a David en nombre de sus dioses. Y le grita, ven aquí y les daré tu carne a las aves y a los animales salvajes. Y David le responde a este filisteo, le dice, tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, Amén. Amén. el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Así es. Gloria a Dios. El primer movimiento del gigante, ¿qué fue? No lo atacó de inmediato. ¿Qué hizo? Utilizó las palabras. Y usó 3 tácticas que el enemigo sigue utilizando hoy. Primero, ¿qué hizo? Lo miró con desprecio. Miró a David así como, ¿qué vas a hacer tú contra mí que soy un gigante? Lo intimidó porque le dice, ¿soy acaso un perro? Se burló de él. Porque, claro, David se podía sentir ridículo con sus herramientas de pastor. Y además, lo maldijo en nombre de sus dioses. Y esta idea que lo dice de que miró y vio, es que Goliat realmente tuvo que ver dónde estaba David, porque no lo veía, porque era muy chiquitito, era muy pequeño. Y cuando lo vio, le tuvo en poco.
Y cuando Goliat pregunta, ¿soy yo un perro? Esto es mucho peor de lo que suena, porque no solamente que lo esté semejando a un animal, porque la palabra hebrea para perro es Caleb, y se usan pasajes como el Deuteronomio 23:18 para hombres homosexuales que se prostituían. Entonces Goliat lo que hace es insultar la hombría de David. Creía que la insultó porque a David eso le resbaló. Pero claro, le dice como, ay, tú vas a venir y ni siquiera eres hombre. Y además maldice a David. Y aquí cuando maldice a David por los dioses, se establece esta batalla y es que ya no es Goliat y su escudero contra David, sino que es Goliat y su escudero contra David y contra Dios. Y cuando nosotros vemos quiénes son los oponentes, ya sabemos quién ganó la batalla. Amén. Así es. ¿Cuál fue la respuesta de David? Él toma su callado en su mano, sus piedras lisas, las pone en su saco, toma su onda, las mismas herramientas que él usaba para ahuyentar al lobo, al león y al oso, ahora Dios las vuelve a usar. Esas herramientas que Dios nos permite usar en las batallas, las vamos a volver a utilizar. Y dice la palabra, y se fue hacia el filisteo. Y esto es lo que importa. Porque David podría haberle dicho palabras audaces, decirle yo te voy a vencer y hablarle con una oratoria perfecta. Podría haber renunciado a la armadura de Saúl, podría haber confiado en la armadura de Dios, podría haber reunido su herramienta, o sea, hizo todo David. Pero si nunca entraba en la batalla, ¿qué importaba? Porque en la última instancia, David tuvo fe no solamente para hablar, sino que también para ir hacia el filisteo. Él se preparó, pero fue. Y eso es fe real. Eso es fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Él fue a pelear. Y David le dice, a quien tú has desafiado, y el versículo 46 le dice, hoy el Señor te conquistará, y yo te mataré y te cortaré la cabeza, y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. David responde con su voz de adolescente, quizás con la voz quebrada. Yo me imagino los filisteos riéndose de esa escena, los israelitas pensando, no, aquí ya perdimos. Y David hace un contraste entre él y Goliat y no le da crédito a Goliat. Le dice, mira, tus armas son súper buenas, pero yo tengo algo mucho mejor que tus armas. Y me gusta también porque David, ¿qué hace? Le da la gloria a Dios. Dice, toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Esto hizo famoso a David, pero David no lo hizo por la fama, lo hizo para darle la gloria a Jehová. Él quería que toda la tierra se enterara quién era Dios. Y dice que cuando Goliat se le acerca para atacar, David va corriendo a enfrentarse con él. Y mete la mano en su bolsa, saca una piedra, la lanza con la honda y golpea al filisteo en la frente. Y la piedra se le incrusta en la frente y Goliat tambalea y se cae al suelo. Esta es la escena más esperada. Porque Goliat viene y David, ¿qué hace? No huyó. No se escondió, no entró en pánico y tampoco se puso a orar. Él tenía que actuar. Él se dio prisa, corrió contra el filisteo. Y a veces, igual, nos pasa a veces que nosotros estamos en estas situaciones y pensamos, bueno, si Dios tiene que hacerlo, entonces yo me pongo a orar y que Dios haga su trabajo. Pero nosotros también tenemos que movernos, tenemos que atrevernos, tenemos que ser valientes. Pero no en nuestra fuerza, en la fuerza de Dios. Amén. Amén. Esta batalla se ganó desde el pastoreo de ovejas. En esa hora de soledad, a solas con los corderos. David habló con Dios, practicó mucho el tiro con la onda. Y ahora Dios usa esa comunión y la habilidad con la onda. Y dice que David triunfó sobre el filisteo con solo una onda y una piedra, porque no tenía espada. Y después, ¿qué hace? Saca la espada de Goliat y lo mata y le corta la cabeza. Él se asegura de que el enemigo esté muerto. Y eso es importante porque cuando nosotros peleamos las batallas espirituales no tenemos que arriesgarnos a dejar que el enemigo quede a medias. Si estamos luchando con un pecado, el pecado se termina.
Si estamos luchando con enemigos espirituales, tenemos que eliminarlos por completo. David peleó una batalla donde la victoria estaba asegurada, Amén. aún antes de que empezara. Amén. Y el tercer elemento es tomar. Tomar la armadura de Dios. Para pelear la batalla necesitamos tomar la armadura de Dios. Amén. Este es el equipo que necesitamos para vencer. Así que, si deseamos conocer más de ese equipo, los invito a seguir reuniéndose para que juntos conozcamos la armadura de Dios. Amén. Amén. Los invito a ponerse en pie. Yo ahora por la palabra. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, te damos gracias por iniciar esta nueva serie acerca de la armadura de Dios. Te agradecemos, Padre, por haber terminado la serie sobre el fruto del Espíritu Santo que nos bendijo tanto, que nos confrontó y que también trajo mucho consuelo sobre nuestro corazón. Queremos poner en práctica cada día lo que aprendimos sobre el fruto del Espíritu Santo. Queremos ser cristianos que no solamente oigan, sino que también hagan. Y hoy comenzamos esta nueva serie porque tú deseas enseñarnos algo, quieres prepararnos. Sí, Señor. Sabemos que cada día nos acercamos a tiempos más complicados, tiempos más complejos de vivir el cristianismo. Sí, Y bendito Dios. necesitamos estar preparados. Y por eso queremos orar para disponer nuestro corazón y que tú nos prepares cada reunión para que vengamos abiertos, a ser expuestos, a desnudarnos frente a ti, Amén. examinar nuestro corazón. Y Sí, hoy Señor. queremos hacer este autoexamen, de ver si es que estamos firmes, de que si esta Señor. fortaleza, si nuestro entrenamiento está siendo suficiente, Necesitamos. o si necesitamos más tiempo en intimidad contigo. Porque no va a servir de nada que conozcamos toda la armadura si no estamos primeramente fuertes en ti. Necesitamos conocerte más, necesitamos acercarnos más a tu palabra. Y por eso aprovechamos estas instancias. Gloria a Dios. Por eso venimos a reunirnos, porque tú utilizas a otras personas para enseñarnos. Necesitamos, Dios, de esta comunidad, de vivir en congregación, porque solos no podemos. Amén. Te damos muchas gracias porque sabemos que tú nos bendices hoy y también nos bendecirás mañana con tu Amén, palabra amén, cada día. amén. Gracias, Dios, por recordarnos que necesitamos estar firmes. Y te damos gracias porque esta historia de David, que muchos conocimos desde muy pequeños, nos sigue bendiciendo tanto el día de hoy. Porque a veces imaginábamos que esto era una fantasía, pero es real. Así es. Es real y muchas veces hemos sido ese David peleando contra gigantes. Y no lo hacemos, Dios, con armaduras terrenales, sino que lo hacemos con la armadura espiritual que tú nos has dado. Amén. Con tu palabra, con Gloria a tu Dios. verdad. Firmes en ti. Porque somos parte de un ejército que ya ha ganado la batalla. Gloria Porque a tú Dios. has ganado la batalla. Tú Sí, ganaste Señor. la batalla en la cruz y día a día Gloria a sigues Dios. venciendo. Gracias. Queremos ser, Padre, esos instrumentos. Queremos ser Gracias, esos Padre. embajadores que puedan pregonar el Evangelio y que ante distintas dificultades personales, familiares, Gloria en el a su trabajo, nombre. cuando nos ataquen directamente en contra del Evangelio, podamos tener que decir, podamos tener que hablar, podamos tener que mostrar que nuestro corazón, como nos decía tu palabra, pueda vestirse en tu palabra, que pueda estar vestido de estas virtudes del fruto, que pueda vestirse de tu amor, de la presencia del Espíritu Amén, Santo, amén. y podamos resistir todo Gloria a ataque del enemigo. Esta es una batalla ganada, Padre. Amén. Ayúdanos a confiar en Amén. ti, en tu poder, porque no peleamos en nosotros mismos, porque nos bastamos en tu gracia, porque tu poder se hace fuerte en nuestra debilidad. Gracias por este tiempo y dejamos todos los próximos estudios que vamos a tener en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Pueden permanecer.